La semana pasada les dije que estuvimos hablando sobre el don de lenguas dado por el Espíritu Santo, hermanos, y estábamos dando una explicación bíblica, el por qué, cómo, cuándo, dónde y de qué se trata el don de lenguas. Y luego les mencionaba, hermanos, que al mismo tiempo que hablamos sobre el don de lenguas, adjunto el apóstol Pablo, cuando explica la doctrina de las lenguas, explica también la doctrina de la profecía. Va como que está conectada, van juntas, hermanos. Entonces, antes de entrar en la escritura, déjeme nada más contextualizar un poco esto. Regularmente cuando oímos de un profeta, casi siempre lo asimilamos con un adivinador, alguien que adivina o alguien que está presidiendo un futuro, alguien que está revelando algo que va a suceder. Regularmente los profetas de hoy en día que dicen ser profetas y que se dan ese atributo, pocas veces le atinan, casi siempre le andan errando por un montón de cuestiones. Entonces, hermano, lo que está pasando es que ha habido una mala interpretación, casi completa, total, hermano, de lo que significa la palabra profética o lo que es el don de profecía, hermanos. Y vamos a tratar de explicarlo rápidamente, el tiempo es muy corto, voy a tratar de ir rapidito. Vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1, por favor. Vaya conmigo al versículo 19 de 2 de Pedro, capítulo 1, una vez más, versículo 10 y 9. Si es usted tan amable de abrir las escrituras y acompañarme en la lectura. La palabra de Dios dice en el versículo 19 de 2 de Pedro del capítulo 1. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. ¿A qué se refiere? A las escrituras. Ahorita vamos a la lectura. Se refiere a la palabra de Dios. Esta Biblia, este texto, estas palabras escritas han sido, hermanos, la luz para llevar la gente de la oscuridad a la salvación de Cristo Jesús. Es lo que tenemos. No tenemos otra cosa, hermanos. No tenemos nuevas revelaciones, no tenemos otros libros. Muchas de las creencias cristianas y no cristianas tienen un montón, hermanos, de enseñanzas, revelaciones, teologías. Por ejemplo, los mormones tienen el libro del Mormón. Por ejemplo, los adventistas tienen a Elena White. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen la Watchtower. Entonces, hay una serie, hermanos. El verdadero creyente evangélico, lo único que tiene es las escrituras, la palabra de Dios. Nada más, es todo lo que hay. Y es todo lo que yo les puedo predicar, hermanos. No me puedo salir de ese marco, hermanos. No me puedo salir de ese contexto. Tiene que ser bíblico, tiene que ser la palabra de Dios. Después voy a estar explicando de dónde viene el texto, cuál es el origen del texto, de dónde proviene la Biblia, por qué se dice y por qué se dicta que es la palabra de Dios, hermanos. Entonces, pero vamos aquí, hermanos, a volver a la cuestión de la profecía. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo les dije hace unas semanas atrás, la iglesia tiene que ser una iglesia que vuela con es como un avión que vuela con dos alas. Palabra y espíritu. El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Esos son las dos fuerzas que tenemos. Quitamos una de estas y el avión se estrella. ¿Me están siguiendo, santos? Muy bien. Ahora,
Vamos a entrar ya directamente, rápidamente en esto. ¿Por qué es profética? Primeramente, en el Antiguo Testamento algunos aplican la profecía desde una perspectiva o lente del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermanos, la profecía sí era predictiva, o sea, predecía lo que había de venir. Y también era una palabra que llevaba reprensión y juicio. Por eso es que los profetas eran hombres toscos, eran hombres, hermanos, que no eran escuchados y que en muchas ocasiones fueron maltratados, ignorados. Todos ellos sufrieron. Elías sufrió, Jeremías sufrió. Todos ellos fueron perseguidos. Algunos fueron muertos, hermanos, por la causa, por la palabra que Dios había puesto en los corazones de ellos. Entonces el profeta en el Antiguo Testamento no era una persona grata, no era una persona aceptable, hermano, porque siempre su palabra tenía que ver con juicio, tenía que ver, hermano, con corrección, tenía que ver, hermano, con esa palabra fuerte de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, hermanos, y la venida del Espíritu Santo, la llenura, el bautismo, que ya lo hemos explicado, hermanos, esta palabra profetizar, profeteía, en el griego que fue escrito, hermanos, tiene otra connotación aparte de la que conlleva ya en el Antiguo Testamento, que era la de predictiva, que era la de reprensión y la de juicio. Ahora, hermanos, lleva una nueva connotación que significa la proclamación de la mente y el consejo de Dios. Eso así se traduce lo que es la palabra profética o profecía en el Nuevo Testamento. ¿Me están siguiendo? La manera en que fue escrita. Entonces, cuando se leía, se entendía esto así. Tenemos la palabra profética, tenemos la proclamación de la mente y el consejo de Dios para nosotros. Eso es lo que la gente entendió cuando Pedro decía esas palabras. ¿Me están siguiendo, amados? Entonces, profecía es la declaración de aquello que no puede ser conocido por medios naturales o humanos. En otras palabras, acabamos de leer segunda de Pedro y dice que no es de interpretación privada y que no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron por el Espíritu Santo. Ahora, aquí viene, conecte esta enseñanza con la enseñanza de la semana pasada. El hablar en lenguas. El control del Espíritu Santo, la llenura, una unción de Dios sobre una persona humana. Y cómo es que cuando sale la palabra de tus labios, cuando eres lleno del Espíritu Santo, esa palabra lleva un efecto sobrenatural. Mire, ¿cuántas veces le he dicho yo esto en otras ocasiones? Le hablamos a la gente y la gente no oye, no entiende, no capta, no se persuade de lo que está oyendo. Pero cuando el Espíritu Santo va en esa palabra y toca el corazón como un punch, como un golpe, hermano, ¡wow!, en el corazón, en la mente, en la conciencia. Y recuerde, hermanos, su conversión suya. El día que Cristo tocó su corazón, fue como un golpe del cielo, hermano, que vino sobre usted y que dijo: ahora entiendo. Cuando pasaban los años y no comprendías porque estabas en tinieblas, en la oscuridad de tu pecado, pero cuando alumbró esa palabra de vida, palabra que trajo iluminación, fue porque el Espíritu Santo traía la unción, llevaba la presencia y tocó el corazón. A eso le podemos llamar palabra profética. Sí, palabra que trae revelación, entendimiento, cambio, transformación.
porque eso es todo lo que tenemos. No tenemos liturgia, no tenemos ideas, filosofías, métodos, sistemas, hermanos, a los cuales podamos acudir. Lo único que tenemos es la palabra de Dios. Somos el pueblo de la palabra y del Espíritu. Sí, las dos cosas llevan una combinación para que sucedan las cosas. Entonces, cuando hablamos de la declaración, es algo que no puede ser conocido o hecho por medios naturales. Quiere decir que la iglesia sí tiene que caminar en lo sobrenatural, porque predica la palabra, porque habla la palabra, porque vive la palabra, porque comparte la palabra, porque la palabra se ha convertido en la ley de su vida y de su corazón. Y eso es lo que amamos, la palabra de Dios, el consejo de Dios, porque el consejo de Dios es su mente revelada hacia nosotros. ¿Me están siguiendo, amados? Entonces, la palabra profética es la proclamación de la voluntad de Dios. Ahora, esta proclamación de la voluntad de Dios puede hacer referencia al pasado, puede hacer referencia al presente o puede hacer referencia al futuro. El problema de la interpretación equívoca es que siempre ponemos a los profetas como una persona que va a adivinar algo que va a suceder. Y eso no es. ¿Qué quiere decir esto? Que el espíritu profético, o sea, el espíritu de Dios, hermano, puede funcionar y trabajar en cualquier persona, porque dice la escritura en Hechos capítulo 2 que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces vino una controversia, ¿no? Diciendo, ¿qué está sucediendo aquí? Están borrachos. Luego, ¿qué hizo Pedro? Citó a Joel. Joel, hermanos, el profeta Joel, que dijo que sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas será el Espíritu Santo, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. De una manera generalizada. No hay singularidad, solo hay pluralidad. Entonces todo aquel que es lleno del Espíritu Santo es capacitado para cumplir la gran comisión. ¿Qué quiere decir? Que llevas el poder de Dios sobre tu vida para que tú le compartas a alguien la palabra de Dios, que es la que toca el corazón, la que sana, la que restaura, la que cambia, la que concientiza y la que transforma a alguien, hermano, inconverso. ¡Pum! La unción del Espíritu Santo. Y eso ya no está en exclusividad sobre un pastor, sobre un apóstol o sobre un personaje. No, hermano, no, espéreme. No. La palabra profética está en tus labios. Y cuando abras tus labios y la compartas a ese hijo, a esa hija, papá, mamá, tu palabra es palabra profética que va a dar un resultado, que va a traer un fruto, que va a hacer un cambio, porque lleva la unción del Espíritu Santo. Por eso es que tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Por eso es que les dije y les enseñé, hermano, que hay una cosa que tenemos que practicar, y esa es la oración. Porque en la oración, hermano, la unción del Espíritu Santo toma, retoma, llena, satura, hace su obra. Vengo bravo hoy, ¿verdad? Entonces, esta proclamación de la voluntad de Dios lleva tres resultados, que son edificar, consolar y alentar. ¿Por qué? Porque la semana pasada hablamos en Primera de Corintios capítulo 14, ¿se recuerda? Y que empezamos a hablar sobre, Pablo comienza a explicar sobre las lenguas, el don de lenguas. Bueno, volvamos otra vez a la escritura para explicar esto. En el Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1 al 5. Recuerde, el capítulo 14 viene saliendo del 13. Usted y yo conocemos bien el 13, ¿verdad? El amor todo lo cree, todo lo puede, todo lo espera, hacer las cosas por amor. ¿Verdad que sí? Pablo dijo, ahora yo los enseño un camino mejor. Primero, en el capítulo 11 enseñó sobre los dones. En el 12, discúlpenme, en el 13 dice, ahora les enseño un camino mejor, el amor. Y luego, hermanos, en el 14 empieza a hablar sobre el don de lenguas y la profecía. Y luego dice en el versículo 1, seguid el
amor. Y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces la gente interpreta, es que tengo que adivinar, tengo que a ver si le atino. Hermano, usted supiera la cantidad de profecías que me han dado a mí, hermano. Hijo, todavía ninguno le ha atinado. Más de aquel que le conté, hermano, que dijo, Dios dice que ya. ¿Ah? Había un hermano, ¿les puedo contar algo aquí en medio? Sí. Ahí les va, les va a gustar. Hay un líder, un presbítero, hermano Guardado, gran hermano, lo conocía hace 2, 3 años atrás y me cayó muy bien y estábamos comiendo en Salvador y me empezó a platicar, dice que lo agarró una hermanita de la iglesia de la profecía y él andaba con manga corta y las iglesias de las profecías pues ellos creen en cierto estilo de vestidura, ¿no? Y le empieza a sobar aquí y le dice, hasta aquí te quiere el Señor, hasta aquí, haciendo alusión a la camisa que traía manga corta. Y luego le empezó a profetizar y le dijo, miro enredos en tu vida, miro enredos vienen a tu vida, ¿verdad? Y él se quedó con eso, dijo enredos, dice, bueno, pues enredos van a venir. Y ahí siempre se quedó con eso en su mente. Pasó como 1 año y medio, 2 años y fue a un restaurante. Y en el restaurante, mientras estaba mirando la carta, miró un platillo que decía enredos. Y dijo, el cumplimiento de la profecía aquí está. Y pidió los enredos. ¿Alguien sabe qué tipo de comida son los enredos? Son un tipo de marisco, ¿verdad? No sé. Dice que se gozó mucho con ese cumplimiento profético. Es que hermano, es que se ha malinterpretado tanto que la gente lo usa para asustar o para manipular o para sacar dinero o para... Hermano, por favor, seamos más inteligentes, más cuidadosos. No se coma todo lo que ve y todo lo que oye. No falta que el loco aparezca y le diga que usted es. No, usted no es nada. Usted es siervo de Dios nomás y ya. Amén. Leamos la escritura. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Versículo 3, este lo miramos la semana pasada. El 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? ¿Se da cuenta? No para adivinar, no para traer una revelación futurista, pero para edificación, que puede incluir un pasado, un presente o un futuro. ¿Estamos, hermano? Ahorita vamos a mirar un ejemplo en las escrituras, bien bonito, hermanos. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Estamos, hermanos? El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica. Entonces, cuando yo me voy a parar detrás del púlpito, lo que tiene que salir de mi boca es palabra profética. Pero no en la interpretación que muchos le dan, sino en la interpretación que tiene que llevar consolación, exhortación y edificación. ¿Sí? Ok, va. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación, porque el que habla en lenguas a Dios habla, ¿verdad? Como hablábamos la semana pasada. ¿Me están siguiendo, hermanos? Entonces, ya volviendo a retomar Hechos capítulo 2 versículo 17, donde dice, donde está Pedro recalcando que lo que está sucediendo es algo profético del Antiguo Testamento cumplido en el Nuevo Pacto, hermanos. Y le dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hijos e hijas, recuerde, no singular,
plural. Y acuérdense lo que hablábamos la semana pasada, porque ahí en 1 Corintios 14 dice Pablo, no quiero que la mujer hable. ¡Cállese! Bueno, así dice, nomás estoy diciendo lo que dice. Y si quiere saber algo, pregúnteselo a su viejo allá en la casa. Y luego las hermanas dicen, pero mi viejo no viene. ¿A quién le voy a preguntar si es más ignorante que yo? Tenemos que tener cuidado con la interpretación del texto. ¿Por qué, hermano? Porque aquí está diciendo que vuestros hijos y vuestras, vámonos, hijos e hijas. Quiere decir que el Espíritu Santo no mira el género. Puede usar a un hombre y puede usar a una mujer. Hay un orden en la iglesia. Hay una cobertura. ¿Sí me entienden, hermano? Hay una jerarquía espiritual. Cristo, varón, dama. Sí, pero a la hora que el Espíritu Santo use a una persona, por eso es que hay damas que Dios las usa. Y tienen palabra. Y a veces son los que traen al viejo a la iglesia. Y oran por él y, Señor, sálvalo, te lo mando, Padre. Y Dios por misericordia lo salva. Ahora, ahí mismo, Hechos capítulo 21, para ir a los ejemplos. Para ir a los ejemplos, ¿no? Hechos capítulo 21. Versículo 8 en adelante. Sí, voy rápido porque saben que tengo que ir a tomar un avión al ratito y necesito ya. Antes de que no quiero que se me vaya a quedar porque tengo que estar mañana en otro lugar. Hechos 21, ¿ya lo tienen? Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Estoy en el versículo 8 del capítulo 21. ¿Estoy correcto? ¿Sí? Ok, muy bien. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista. ¿Se acuerda de Felipe? El que se fue el que fue de uno de los 7 que fue ungido y luego que para servir las mesas y luego se fue a Samaria, ¿verdad que sí? Y hizo una revolución allá y la gente, y aquel el del etíope también, ¿verdad? Corríjame si estoy, sí, muy bien. Entonces, sí leen la Biblia, nomás estoy viendo a ver si, porque hay unos que, cabrá Dios, ¿qué está diciendo este amigo? ¿Verdad? Pero, muy bien. Dice, que era uno de los 7, posamos con él, o sea, entramos a la casa de él. Versículo 9, mire este versículo, qué lindo este versículo. Este tenía 4 hijas doncellas. 4 doncellas, 4 lindas niñas, jovencitas, que profetizaban. ¿Ve? El cumplimiento de lo que Pedro estaba recalcando de parte de Joel el profeta. Sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. ¿Por qué aparece este versículo aquí? Damita, no se crea cuando, vieja, usted cállese. No, hable. Dígales. Si antes era chismosa, ahora hable de Cristo. Amén. En serio, hermanos. El Espíritu Santo es para varones y para damas. El Espíritu Santo, hermano, no mira el género. Ahora, vamos a mirar un ejemplo profético de un profeta aquí, ¿verdad? Uno de adeveras. Este era de adeveras, ¿eh? Vamos a leer. Dice versículo 10. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Mire bien. La gente dice, el don de profecía solamente reposaba sobre los apóstoles y una vez muertos los apóstoles se acabó. Espérenme, Felipe no fue de los apóstoles y fue ungido con el Espíritu Santo y tuvo hijas profetas. Y luego Ágabo tampoco fue de los 12 y era un hombre con el don de profecía. Ahora, este estaba tremendo, hermano, porque leamos versículo 11. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo. O sea, miró el cinto, Dios lo guió, tomó el cinto y atándose los pies y las manos dijo, ¿esto dice quién?
Esa palabra es importante. Esa palabra es importante. Ahora, ahí le va, ¿eh? Cuando alguien viene y me dice, yo soy profeta, yo le digo, mira, está bien, yo te abro la puerta en la iglesia, pero lo que vas a profetizar más vale que se cumpla, ingrato. Porque a los falsos profetas hay que apedrearlos. Así que o se cumple o te apedreamos. Bueno, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero ganas no me faltan, pero no. Sí. Y es que esto es tan delicado, hermanos. Me viene a la mente las palabras de Cristo. Cuando Cristo fue acosado por los religiosos de su tiempo y le dijeron, mira, tú echas los demonios por Belcebú, o sea, por un demonio conocido en el Antiguo Testamento, Belcebú, ¿verdad? Todos los que leen la Biblia saben a qué se refería. Ahora, él no echaba los demonios por Belcebú, los echaba por el Espíritu Santo. Él dijo en Lucas capítulo 4, el Espíritu de Jehová está y me ha ungido para dar. Entonces el Señor Jesús les dice, miren, no saben en la que se están metiendo, ingratos. Lo dijo de otra manera, ¿verdad? Porque ya sabe que yo siempre cambio aquí pero las mismas palabras. No saben en la que se están metiendo, ingratos. Porque la blasfemia contra el Hijo, contra el Padre será perdonada. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, ni en este siglo. Es que lo más delicado de Dios es el Espíritu Santo. Déjele digo por qué el Espíritu Santo no puede venir a morar ni a llenar un corazón, un alma que no ha sido tocada por Cristo Jesús. Cristo Jesús en la cruz del Calvario, cuando derrama su sangre, con su sacrificio, Él santifica y purifica nuestras almas. Cuando nosotros creemos en Él, le confesamos y le recibimos. ¿Me captan? Ese poder, por eso cantamos el poder de la sangre. Ese poder es tan purificador, santificador, que quita todo pecado, hermano. Te limpia completamente. Una persona impura la santifica. Una persona malvada le pone un corazón nuevo, hermano. Ahora, cuando la persona recibió a Cristo, entonces el Espíritu Santo viene a morar en él. Pero antes no puede. Por eso Jesucristo dijo, el mundo no le conoce, pero vosotros le conocéis porque está en vosotros. ¿Me están siguiendo, santos? Sí. Entonces, amados, el Espíritu Santo es una de la parte de Dios que lleva la mayor delicadeza. Por eso es que es tan deseado. Por eso es que la única forma de tener esa experiencia es a través de la oración, de la comunión íntima con el Señor. La gloria de Dios, la presencia de Dios que desciende en su espíritu en ti, hermanos. Entonces, allí es donde usted y yo tenemos que entender que no es lo que nosotros decimos o lo que la gente dice, sino lo que el Espíritu dice. Y el Espíritu nunca va a contradecir la palabra que Él mismo dio. ¿Me están entendiendo? Porque la palabra fue dada no por voluntad humana, sino por el Espíritu Santo. Vamos adelante, porque ya me voy. ¿Ya? No, sí, ahorita salgo corriendo, espérame. Va. Entonces dice, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en mano de los gentiles. Ahora, vea el resultado, hermanos. El contexto, versículo 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar. ¿Quién está escribiendo? Lucas. Sí, Lucas fue su secretario. Él escribía, él hacía las crónicas de Pablo. Dice, que no subiese a Jerusalén. Ahora, ¿por qué?
Porque había una convicción de lo que estaba hablando venía del Espíritu Santo. Aquí viene, quiero que entiendan algo aquí, bien importante, ¿eh? Nomás que ya me voy, pero agárrenlo. El Espíritu Santo trae convicción. Una persona que tiene el Espíritu Santo y es llena del Espíritu Santo se identifica con otra persona que está llena del Espíritu Santo. Y también, hermano, rechaza. Y ustedes han tenido esa experiencia, que están escuchando un mensaje por televisión, por la radio, y algo no les hace clic. Como que no. Ahora, qué raro. La persona a ti no te hace clic, pero los que andan mal. Tengo un amigo mío, buen amigo, iglesia grande, fuerte, en el área de San Fernando. Y me dice, brother, se nos metió una profeta, se me fue la onda, me dijo, así me dijo. Dice, y le dimos espacio y entró. Dice, y le sacó el dinero a todos. Pero me di cuenta de eso, porque sacó una manta así, y la gente comenzó a tirar ahí. Pero al estar observando me di cuenta que la gente que pasaba eran los que nunca han estado bien en la iglesia. El espíritu de engaño. Porque el que tiene el Espíritu de Dios identifica si es de Dios. Entonces estos identificaron que Ágabo, su palabra venía de Dios, y quisieron persuadir. Ahora, Pablo no ignoró. Pablo sabía. Ya Dios le había revelado. Lo que Dios está haciendo aquí es mostrar que sí existe y que sí hay la palabra profética. Y que es para la edificación individual, personal, como para la iglesia. Porque, hermanos, sí se necesita. Se ocupan profetas en la iglesia, pero profetas de Dios. Así que, ¿cómo se obtiene ese don de profecía? En la oración, hermano. Es un don que Dios da. Sí, déjenme termino la lectura. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no lo pudimos persuadir, desistimos, diciéndose, hágase la voluntad. Ahora, ¿para qué sirvió la profecía entonces? Si este cabezón no hizo caso, pues. De todas maneras se fue. Porque la idea era traer una revelación de un don que está activo, prediciendo, edificando, consolando, trayendo fortaleza, porque al último, bueno, sabemos lo que va a suceder, pero hágase la voluntad de Dios. No vamos a dejar de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Con una advertencia de que, y de ahí, hermano, Pablo fue arrestado. Cuando fue arrestado, él dice, hey, yo apelo al César. ¿Quieres ir al César? Al César irás. Y lo mandaron para Roma. Y en Roma se termina el libro de los Hechos. Nunca se supo qué pasó. Obviamente fue ejecutado por la causa de Cristo Jesús. Ya sabían. Dios ya les había revelado. Sabían dónde estaban parados. Porque el Espíritu Santo trae la palabra profética. Ahora, ¿por qué la iglesia ha caído en tanto error? Porque la iglesia le gusta el misticismo. Porque la iglesia lo único que le interesa es saber qué va a pasar mañana. Y más si le dan los números de la lotería. Sí, han hecho de la profecía agüero, ajurero. ¿Cómo se dice, hermano? Discúlpeme. Sí, han hecho de la profecía adivinación, han hecho de la profecía lectura de cartas, han hecho de la profecía. Eso es. Y no falta el loco que se levanta y dice, Dios me dijo que te dijera que va a pasarte esto, pero si me das $100 no va a pasar. Y hay gente que
nadie se la cree, hermano. ¿En serio? Cara loco que sale. Exacto. Había más, pero necesito cerrar aquí. Entonces, amados, yo creo que ese es el tiempo de un genuino mover del Espíritu Santo. Y Dios va a levantar profetas, hermano. Aquí en la iglesia Dios va a levantar profetas. Y cuando el profeta habla, las cosas suceden, hermano. Dios responde, Dios respalda. Se van a levantar los Elías. Por mi palabra no va a llover, dijo Elías. Y no llovió. Así que alguien diga que por su palabra no llueva pasado mañana porque tengo una gotera que no he arreglado. Estoy esperando que mañana la arreglen. Ahí en el otro edificio. Santo Dios. Miren. Hablando de lluvia, déjenme. Es que ya, bueno. Oren para que no salga el avión. Miren. Ahí le da. Dios es un Dios que trabaja de... ¿Se acuerdan que tuvimos una sequía, no? Tuvimos sequía. Entonces, aprovechando la sequía, había que arreglar el otro edificio, ¿verdad? El techo. Había que arreglarlo y estaba, pues está viejito el edificio, ya se compró. Era el antiguo departamento de policía de Murrieta, cuando Murrieta apenas era pues imagínense de cuánto tiempo atrás, ¿verdad? Entonces esto había que arreglarlo y había que quitarle todo de encima y volver a hacer el techo arriba. Y puse al hermano Nava que me ayudara y él lo puso a hacer. Y habíamos tenido un montón de años de sequía y empieza a llover. Cuando ya quitamos todo, llovía más adentro que afuera. Yo le decía, Señor, no seas así, por favor. Ayúdanos. Pero así es Dios, hermano. Dios no cumple caprichos. Y Dios te enseña muchas cosas en todo lo que sucede. Y no puedes usar el don de profecía para agradarte a ti mismo o para favorecerte o favorecer a alguien. El don de profecía en el Antiguo Testamento era juicio, era corrección, hermano. Sí. Entonces, pues, no sé, hermano. Llovió y se echó a perder muchas cosas ahí, pero pues hasta el piso cambiamos y quedó bien bonito. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Que Dios levante profetas, hombres y mujeres de Dios, llenos del Espíritu Santo. Que ustedes sean con don de profecía, con una palabra profética en sus labios. Cuando usted le hable a alguien, cosas sucedan. Cosas extraordinarias. La gente se arrepienta, caiga de rodillas, clamando a Dios por salvación, hermanos. Amén, amados. Pónganse de pie, vamos a orar.